Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Verdad que les pasa como a mí, que cada vez que ponemos carburante en el vehículo nos da ganas de llorar? Pues sobre los coches hablaremos hoy. Y saludamos para el programa de hoy, pues, a Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Aquí ya fresquitos porque ese tiempo así que no sabes, porque hoy ha nevado otra vez, o sea que bueno. Yo recuerdo los otros inviernos que no eran así. No, ya primavera. Ya, primavera. Es que estamos, yo esta mañana, o sea, a una hora llevo la misma ropa que en enero. Sí, Esto sí. No es normal. Sí, ya. Bueno, también saludamos a Luis Rubiera. Luis, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, muy buenos días. Yo, respecto a lo de la nieve y a cambio de tiempo y tal, yo me acuerdo los años 80 y tantos, 90, que también teníamos inviernos largos, teníamos primaveras disruptivas, deja que lo diga así. Esas primaveras, un día de calor, 2 días de frío, lluvia, un poco de nieve, como ahora, como hoy. Básicamente lo que pasa es que la memoria solo retiene lo que nos interesa, lo que nos gusta, ¿no? Pero yo diría que son ciclos, y ahí lo tenemos. Que aparte nosotros influimos en los ciclos, también, pero son ciclos. Pues vamos a hablar de ciclos, no sé cómo decirlo, ciclos motorizados. El futuro del coche. Que es un tema que ya empieza a más que preocupar a fabricantes, a concesionarios, particulares. ¿Cuál creéis que va a ser el futuro del coche, dado que cada vez, y lo decía un poco en tono de humor sarcástico, pero que llenamos el depósito del coche y esto es una auténtica ruina? ¿Qué opináis? Sí, actualmente llenar el depósito de combustible para hacer un viaje, no sé, por ejemplo, para ir a Madrid, es la ruina, porque es un depósito de ir y otro de volver al precio que ha llegado el combustible, o como cuando vamos aquí en Andorra hasta 1,50 y algo, que jamás habíamos visto, cuando normalmente no hace mucho estaba 0,70, 0,80, o sea, el doble. Y si vas abajo a España o a Francia, está alrededor de los 2 euros. Esto, el bolsillo lo nota. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquello de río revuelto, ganancias de pescadores. Si vemos el fondo de la economía, está sucediendo de que con el tema de la guerra, etcétera, cada día se viaja menos al extranjero en avión o por Europa. Entonces la gente de los desplazamientos en la península ibérica, sí. Pero claro, ¿dónde está la recaptación mayor de impuestos del gobierno español? Del gobierno andorrano también, podemos decirlo, en los carburantes, así de claro. Por lo tanto, no es que hay especulación, dejadme que lo diga así, pura y dura, por las distribuidoras y por los gobiernos, ni más ni menos. Así de claro te lo digo. No es que haya más, no es que haya menos, porque suministradores tenemos Venezuela, tenemos países árabes, tenemos Estados Unidos, etcétera. Quiero decir, hay alternativas, las hay. Pero la especulación interesa, porque es verdad, cuando hay una economía en recesión, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones siempre ganan más dinero. Si no, pensad un momentito y ved los resultados del año anterior de los bancos y fijaros que han sido superiores al 2019, ya no digo 2020, 2021, al 2019. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las grandes corporaciones siempre ganan. ¿Y cuál es la más grande corporación que hay? El gobierno de cada país. Enrique, ¿compartes la opinión de Luis? Venía todo a tenor de que cada vez cuesta más dinero llenar el depósito del coche y que empiezan a haber ya movimientos disruptivos de, que si coche eléctrico, coche híbrido, ahora están entrando con mucha fuerza ya desde el sector de la motorización / tecnológica, el coche de hidrógeno, el hidrógeno verde, que parece ser que dicen expertos que puede acabar con el coche eléctrico. ¿Cómo ves todo este panorama, Enrique? Por un lado, el precio del petróleo es un tema de oferta y demanda. Está muy claro que los países productores
tienen claro que con la demanda actual que hay y con los shocks que hay, porque evidentemente si Rusia no oferta, pues teóricamente hay más demanda, hay la misma demanda en el mercado, pero con menos oferta los precios suben. Eso evidentemente pues al productor de petróleo le interesa porque por la misma cantidad saca más margen. Eso, si aquí le añadimos los costes posiblemente del transporte, ¿no? Porque la logística se ha visto después de la pandemia muy afectada y demás, bueno, pues poco a poco todo el mundo le va poniendo su granito de arena y su margen, y al final el consumidor final acaba pagando los platos rotos, ¿no? Un ejemplo claro es que ahora el Estado español creo que subvenciona 20 céntimos el litro, con lo cual casi el margen con Andorra ya casi desaparece, y bueno, pero que el gobierno español, por ejemplo, continúa sacando margen porque la carga impositiva es por doblar precios, pues le compensa esos 20 céntimos, eso seguro, ¿no? Eso es un claro ejemplo, y eso obliga a que todo el mundo pues le dé un poquito a la cabeza para encontrar alternativas. Pero perdón que te interrumpa, pero pensemos un momentito que el gobierno español, ya que hablamos de él, ha estado haciendo una serie de planes, estos 20 céntimos, una serie de ERTES, creo que se llama así, ¿no? Uh-huh. Una serie de ERTES para subvencionar a toda la gente que se ha quedado sin empleo, que no ha podido trabajar por la pandemia, etcétera, etcétera. Esto de algún sitio tiene que salir el dinero. Por lo tanto, ellos lo tienen claro. Automáticamente, con los impuestos del petróleo, cuando hay más demanda, tal como estabas diciendo, automáticamente, ¿qué hacen? Hacen un balance a cero entre lo que deben y lo que ingresan, pero no lo van a bajar por la gran deuda que hay, por la mala gestión que han generado el partido anterior y el partido actual, que no quiero decir los nombres porque no se lo merecen. No, pero yo creo que aquí hay otro factor. Es decir, la situación de la oferta de petróleo varió mucho en el momento en que los países de la OPEP se pusieron de acuerdo. Si recordamos, en la época de la guerra de Irán-Irak o con el conflicto de Irán, Arabia Saudí, por ejemplo, pues liberó un montón de reservas, la producción era muy alta, los precios cayeron en picado, hasta el punto de que el fracking, que había aparecido como alternativa a las reservas finitas de petróleo, empezó a ser económicamente viable, y a partir de aquí, cuando cae el precio del petróleo, el fracking deja de ser rentable, se deja de invertir en el fracking, se deja de invertir en otras alternativas, y ahora los países de la OPEP otra vez lo que han hecho es recortar la oferta de producto. Eso hace que el precio suba. Eso es por un lado. Que luego los países lo gestionen mal y tienen su carga impositiva, y luego con los mensajes de las emisiones cero y la economía ecológica y demás, le intentan darle más carga emocional a esta situación. Eso está muy claro. El problema de las emisiones cero, que está muy bien, ¿no? El objetivo del 2035 y el 2050, eso es muy bonito. La pregunta es cómo nos vamos a afinar. Es decir, cómo vamos a generar energía suficiente para cubrir la demanda actual de todo lo que hay. Es decir, si todo lo hacemos eléctrico, tal como está la electricidad, que además está obteniendo a través del gas o a través de otros factores energéticos, es un problema y no hay suficiente. Si miramos los vehículos eléctricos, eso de que son limpios y discutámoslo, porque las baterías, lo hemos hablado más de una vez, creo que generan, no sé si más residuos, pero casi al mismo nivel que puede producir un vehículo a motor de combustión. Entonces, se tienen que buscar alternativas para, de alguna manera, ser eficientes, pero de inicio a final, no solo intentando cubrir o tapar agujeros con parches, que es lo que se suele hacer, y evitar la especulación de que, bueno, ahora todo va a ser vehículos a motor, de aquí 5 años va a ser todo quizá vehículo de hidrógeno, y de aquí un tiempo va a ser, veremos el qué. Hay alternativas, las hay. El vehículo de hidrógeno, por ejemplo, es un ejemplo claro, ¿no? No tienes que destrozar el motor de combustión o eliminarlo, porque igual es adaptable a hidrógeno, oye, y nos ahorramos dinero todos, ¿no? Y el hidrógeno, según cómo lo produzcas, es casi el hidrógeno verde, que se le llama, ¿no? Con lo cual, ya estarías en ese nivel de emisiones cero, producción casi cero. Creo que hay un poquito de NO2, pero no, oye, si es casi el modelo ideal, pero bueno, es que igual hay alguien que no le interesa, ¿no? Ahora lo has dicho, quizás es que hay alguien o alguienes que no les interesa, porque ya se está estudiando, y esto a la industria del motor pues también le debe ir bien, de que con el motor que hacen, y esto hay estudios y que se puede reconvertir los motores
sobre todo incluso los motores diésel, a hidrógeno, sin grandes modificaciones, ¿no? Siempre con un adaptador. Y, por ejemplo, BMW, el iX5, ya es un coche de hidrógeno con alternativa al tema eléctrico. Permitidme, antes de pasaros la palabra, dicho este dato, fijaos cómo se ha puesto el precio del barril de petróleo. Tengo aquí el gráfico acumulado de hace algunos meses. En mayo del 2020, esto está aquí a la vuelta de la curva, el precio del barril estaba a $35. $35. Vamos, venga, a mayo del 2021 estaba 69. Hoy, en este momento, abril del 2022, 108. ¿Pero qué es esta fluctuación? Sí. No es fluctuación, es especulación. Muy bien, Sí. como ha dicho Enrique, y entre los productores, que hombre, como la oferta y la demanda está clarísimo, como me piden más, subo el precio, está clarísimo. Y además, con los gobiernos, con el sistema impositivo, que es un fijo sobre, entonces ese 20 y tantos %, por ejemplo, que hay en España de impuesto sobre los carburantes, pues claro, a mayor precio, dicen que a mayor precio todavía más. ¿Es el 20 y tanto que dices o es más? Porque no sé dónde oí o leí No, que estaba sobre veintitantos. la mitad. Yo puse gasolina para acabar de llegar a Andorra después de estas fiestas de Semana Santa. Y sí, tiene, no me acuerdo exactamente si es un 21, un 22 o un 26. No te lo podía decir. Pero había un 20 y tantos % de IVA. Sí, sí, Por- la gasolina tiene un 21 de IVA. Exacto. Sí, sí. Por lo tanto, ya te digo, es así. Pero, claro, a mayor precio, más ingresos tienen los gobiernos. Mira, lo tengo aquí, ¿eh? Todo se suma. Todo se suma. Lo tengo aquí, Luis. El impuesto sobre los hidrocarburos supone alrededor del 32% de la venta al público de los carburantes. 32%, ¿eh? Sí, pero volvamos al inicio. Es decir, si ya el producto bruto está 3 veces más caro, lo que está claro que hay una proporción. Que va al consumidor final. Luego, como hay una parte de los impuestos, solo una parte, que es proporcional, porque hay una parte hablo de España, ¿eh? Hay una parte que es fija y luego una parte que es proporcional. La parte fija va a ser la misma, es decir, el coste por litro es el mismo, 5 céntimos, 10 o lo que sean, y luego hay la parte proporcional, claro. Si el coste de producto es 3 veces más caro, la parte proporcional también sigue la misma proporción y se va también a 3 veces más, ¿no? Y por eso nos encontramos que prácticamente en un año el precio casi se ha doblado. Ese es el modelo, pero pongámonos en nuestro negocio, ¿no? Si tuviéramos la opción de, haciendo lo mismo, ganar el doble, porque hay un oligopolio, monopolio y demás, ¿quién no lo haría? Porque eso no hace falta ser muy espabilado y eso lo vemos a menudo, ¿eh? Hay distintas opciones de marketing que precisamente juegan con eso. Estoy de acuerdo tú. Una empresa, unos accionistas, ¿quién no lo haría? Porque al final se invierte para tener rendimiento. Pero un país no tiene que tener rendimiento. Un país tiene que gestionar. A un país, a los políticos se les pone para que sean líderes, y digo con esta palabra que no me gusta, pero que sean gestores realmente. Sí, pero el origen lo tienes, digamos, si de origen pasamos de $35 a 100 y pico, es 3 veces más. Sí, ese coste, de acuerdo. Ese coste tú lo pasas y sigamos la escala normal, ¿eh? Es decir, extraer petróleo es 3 veces más caro. El que lo recoge, supongamos que lo deja todo igual, no hace nada más. Y el transporte del petróleo es más caro. Bueno, porque si lo llevas en vehículos, todo suma. Pero le pones, pero le pones también tu margen, porque tu margen es proporcional a ese coste. La distribuidora le pone su margen. La estación de servicio le pone su margen. Y el país le aplica los mismos impuestos, al final te da el resultado que te da. La pregunta es, ¿creemos que el país debería, el gobierno, eliminar los impuestos? El problema lo tienes en que si eliminas el impuesto, el consumidor final no valora que eso realmente tiene un coste o tiene un extra. Entonces, el equilibrio de dónde lo pones no es tan evidente. Pero yo soy, por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudí, o el gobierno de, me da igual, de Dubái, o el de Kuwait, o Venezuela, o Rusia, me da igual, el que tú quieras, cualquiera de los países productores.
Oye, yo sí puedo sacar el doble. Porque no puedo sacar el triple, porque también te lo saco. Pero eso está clarísimo. Pero la Unión Europea, en este caso, ya que hablamos y estamos aquí, ¿no? Tendría que haber un mercado regulador, y eso se tendría que regular. A nivel impositivo, como tú dices, esa parte fija, pero la variable, regularla en función de... No, pero ese es el IVA. Si tú le aplicas un IVA del 21, el IVA del 21 es sobre la factura. No. Es decir, si la factura eran 100, serán 121, si la factura son 200, serán 240. Sí, pero hay una cosa. ¿Dónde influye todo esto? Está influyendo en la destrucción de puestos de trabajo, está influyendo en la destrucción de empresas. Es así. Nosotros, como usuarios, yo que me voy de vacaciones digo, ostras, pues en lugar de irme a Málaga, me quedaré en Valencia, porque es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Pero vayamos al kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que necesitamos producir, necesitamos que el mercado gire, que es generar riqueza, en una palabra. Todo esto está afectando a la generación de riqueza. Entonces ahí es donde los políticos en sí, de la Unión Europea y de los diferentes países, es donde se tienen que reunir, sentarse y gestionar cómo que esto tenga el menor impacto posible. No digo que no tenga impacto, porque lo va a tener, pero que tenga el menor impacto posible. Ahí está. Mira ahora cómo están diciendo que si el IPC, que si va a ir para aquí, que si que si el crecimiento de los países que van a reducirlo, etcétera, etcétera. Están todos temblando. Sí, pero es que el tema del IPC y ahí abrimos otro melón. Es otro melón. Sí, aquí antes de abrimos otro melón. Gordos, sí. Porque evidentemente si la evolución de la inflación del IPC continúa siendo como la que tenemos ahora, va a haber un escenario similar al que había en los años 80, años 90, donde la inflación tenía casi 2 dígitos, porque al final se retroalimentaba, ¿no? Subían los precios, subían los salarios, subían los precios, subían los salarios, y al final eso con el euro pues se frenó, y ahora lo que está claro es que como la política monetaria no la puedes tocar, pues vas a la política fiscal. Eso te limita las opciones que tienes de jugar, pero por ejemplo, los que han hecho los Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, creo que el Banco de Noruega igual, han subido tipos de interés. El Banco Central Europeo no lo puede hacer. ¿Pero por qué? Porque la situación que hay allí no es la que hay aquí. Aquí en el momento que subas tipos de interés, igual lo que haces es matar la economía. Con lo cual, ¿qué tocas para poder jugar, para que la inflación no te haga daño a nivel productivo, pero porque los países de Centro Europa hacia arriba, pues la inflación la tienen como el demonio, ¿no? En el sur estábamos más habituados a esto, pero bueno, ahora se dan cuenta de que la solución no pasa por ajustar tipos de interés, al menos hablo de en Europa, que lo van a tener que hacer a la larga porque el mercado no es tonto, entonces en lugar de invertir en Europa voy a invertir en América, y entonces ahí vamos a empezar a jugar. Pero por ejemplo, en el tema del combustible, ¿no? O de los recursos energéticos. Claro, ¿por qué Europa no se pone de acuerdo y corta el suministro ruso? Porque si pasa eso, Alemania entra en colapso y te cargas de Alemania. Si te cargas de Alemania, te cargas de Europa. Entonces, por eso, lo que de encima de una mesa o el papel lo aguanta todo, ¿no? Una presentación de Power, cuando llegas a la realidad es mucho más compleja. Y esta realidad compleja es, según qué tecla toco, hay un efecto colateral que lo que decimos, oye, pues cortemos con Rusia. Muy bien, a lo grande. Muy bien, tú quedas con Rusia, Alemania colapsa Europa. No, esa solución no me sirve. Entonces empezamos a jugar. Pero tú fíjate... Una cosita, permíteme, Luis. Vaya, no sé si juego hipócrita o vaya situación que estamos viendo. Por un lado pones sanciones, pero por lo otro compras. Por un lado haces una acción, pero por la otra la sostienes. ¿A qué se está jugando aquí? Una cosa es la Unión Europea y otra cosa son los intereses de los países dominantes de la Unión Europea. Asimismo, en este caso, número 1, como decía muy bien Enrique, es Alemania. Pero además Alemania, todos lo vemos como un país con gestión, con un país organizado, etcétera, etcétera, ha cometido el error primario que puede cometer cualquier empresa, es tener básicamente lo que se llama el principio de Pareto, un 20-80. El 80% de sus importaciones de combustible venían de Rusia. Y eso es ponerte en sus manos. Lo que tenía que haber hecho Alemania, y no digo ahora, antes ya, es pues jugar a un 50-50 o distribuir entre 3. Pero no, claro, tenían la miel en los labios porque los rusos se lo daban todo mucho más barato. Además por volumen, etcétera, etcétera. Entonces, en sus tiempos fue muy bien, pero ahora
es que los tienen pillados. El señor Putin de tonto no tiene un pelo. Diremos que está loco, pero de tonto no tiene un pelo. Ahora, como estratega militar, mal, ¿eh? Bueno, sí, pero es que ahora el juego militar, y lo hablamos creo que... Ya es otra historia. Lo hablamos no sé en qué programa. Ese es un segundo plano. El plano económico ahora es el que pesa. Total. España, porque ahora se somete a Marruecos y deja Argelia cuando... Bueno, pues porque ahora protege la frontera de inmigración, el gas ahora viene por Marruecos y has cortado el de Argelia, Argelia está intentando ahora encontrar una vía por Italia porque ahora con España no se habla, todo es el mismo modelo. Europa tiene básicamente dos fuentes de entrada. Había una tercera que se cortó, que era el segundo gasoducto. El gasoducto viene por el norte, que es el de Rusia, y el que viene por Argelia, Marruecos, ¿vale? Con Marruecos y Argelia se pelean de los dos, uno queda colgado dependiendo dónde. ¿Por qué Europa no planteó una conexión de todos los gasoductos, que hubiera sido lo normal? Pues porque a determinada gente no le interesa, o son inversiones que en ese momento consideras que no son estratégicas. Y ahora te das cuenta que estar conectados nos hubiera permitido otro movimiento. Pero como siempre, soluciones a corto plazo no hay. Una cuestión. Nos quedan 3 minutos de programa. ¿Qué pensáis? A lo mejor lo que los gobiernos no van a hacer, lo están haciendo las marcas de coches, porque hoy quería hablar de ello con vosotros. Fijaos, Ford, la marca Ford de coches, ha patentado un motor de combustión alimentado por, lo que hablábamos al principio del programa, hidrógeno, y además le da un 15% más de potencia. A lo mejor lo que los gobiernos no van a hacer, lo van a hacer las marcas de coches. Oiga, prescindimos del petróleo y sus derivados, evidentemente. El tema eléctrico no lo tenemos cierto. Vamos a buscar algo que está en abundancia y podríamos decir que casi gratis, que es el agua. Y por Gas Brown tenemos el hidrógeno Yo, si me permites, al principio de los años 90, estuve en München, en Múnich, en la fábrica BMW, y internamente ya utilizaban ellos vehículos BMW con motor de hidrógeno. ¿Para moverse por dentro de la fábrica? Sí, porque es que ellos es una ciudad. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se comercializó? Obviamente, porque las grandes multinacionales petroleras son las que tienen adjudicadas todas las gasolineras para repostar, etcétera, etcétera. Entonces era imposible tener repostaje para motores de hidrógeno, que este es el problema actual, porque no se está preparado para eso, pero sí se podía. Después ahora se está hablando de que los costes son muy elevados de producir, pero si nos va a salir más barato, como están ahora los precios. Pero ya te digo, el año 92 ya se estaba preparada, pero no se tiró para adelante. Además, pensemos otra cosa, las grandes multinacionales automovilísticas, mirad quiénes son los principales accionistas. Hablo de Mercedes, BMW, Audi, son los fondos petroleros. Y una cuestión, al 2035, ya hay la normativa, ya está escrito esto, pues se va a prohibir ya prohibición de la venta de vehículos de gasolina y diésel, que está propuesto por la Unión Europea para el 2035. Y esto ya se están poniendo las pilas, ¿no? La sustitución del gasoil por hidrógeno. Es que esto está aquí. Pero claro, las calderas de calefacción, etcétera, aquí esto puede haber un salto cuantitativo y cualitativo y a nivel económico, porque habrá que fabricarlo, pero podemos entrar en aquella época que decíamos, es que mira, con esto estamos ahorrando para poder disponer pues de dinero para otras cosas, porque la clase media se está yendo, como decimos en catalán, a Norris. Sí, pero aquí hay otro factor. El hidrógeno no dependerá de un tercer país. Teóricamente lo puedes generar tú mismo, con lo cual es lo que hablábamos del hidrógeno verde, con lo cual reduces los costes de transacción, los costes de transporte, y eso teóricamente debería repercutir en una mejora general de todos, pero esa es la teoría. Luego veremos el qué, pues se habla del mismo de la electricidad, ya hemos visto que lo que ayer valía 5, hoy vale 105, entonces todo de alguna manera está vinculado y como hablamos ahí al inicio de todo, la especulación juega... Todo se equilibra, todo se regula en el coste, en la carestía de la vida, es así de claro. De todas formas,
una empresa tiene que hacer previsiones de futuro. El problema es que los estados, en especial Europa, así de claro, no ha hecho previsiones de futuros, no ha invertido en energía propia. Es así de claro. Elon Musk lo dijo, pero es que ¿cuántas veces ha dicho en este programa de que España podría producir energía? Tenemos los monegros. En España se tiene el desierto de Almería. Mirad Egipto, cómo tiene unas centrales de placas eléctricas bestiales, kilométricas, y se autogeneran, no dependen de. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no interesaba. Porque fijaros que expresidentes de gobierno están puestos, ¿dónde? En las eléctricas, por las giratorias. Claro. Una cuestión, antes de acabar, que formulé una pregunta por las redes sociales y me ha dicho, trasládales a tus analistas del Sapiens, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero os lo traslado. En caso de, viendo lo que vemos tantas cosas, en caso de que hubiera una invasión alienígena, de una civilización externa, ¿creéis que la guerra de Ucrania se acabaría? Os traslado la misma pregunta que hice en redes sociales. Enrique, por ejemplo, y para finalizar. Posiblemente sí, porque el hecho de tener un enemigo común lo que hace es que las divergencias o las diferencias desaparezcan. Estoy ¿Y Luis? Con Enrique. Un enemigo común nos une. Esto lo dijo Ronald Reagan en la ONU, ¿os acordáis? Sí, sí. Curioso. Enrique Sorribas, Luis Rovira, como siempre, muchísimas gracias por este análisis tan profundo y tan interesante, la verdad. A otra vez en la semana que viene. Hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo. Uy, qué bueno que es pensar, ¿eh? Y es gratis de momento. Ya nos pondrán impuestos ya a pensar. Pues eso, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.